55 segundos. Ese fue el tiempo que Niki Lauda permaneció atrapado dentro de un Ferrari en llamas. 55 segundos. No parecen muchos, hasta que cada segundo puede ser el último. Cuando lograron sacarlo, sus pulmones estaban llenos de gases tóxicos. Su rostro había sufrido quemaduras severas. Los médicos no creían que sobreviviría esa noche. Incluso un sacerdote le administró la extrema unción, porque, para todos los que estaban ahí, la historia ya había terminado. Pero 42 días después, Niki Lauda volvió a subirse a un Ferrari. Y no, eso no es lo más increíble de esta historia. Lo más increíble ocurrió mucho antes que el accidente, mucho antes que Ferrari y los campeonatos. Ocurrió cuando apenas tenía 22 años y tuvo que responder una pregunta que cambiaría toda su vida. ¿Qué estarías dispuesto a poner sobre una mesa para conseguir el sueño más importante de tu vida? Lauda puso su seguro de vida. El banco aceptó. Y a partir de ese momento, si él moría antes de pagar el préstamo, el banco cobraría la póliza. No estaba apostando dinero, estaba apostando su propia vida. Y lo más curioso es que no sería la última vez que tendría que decidir cuánto valía. Porque durante los siguientes 40 años, esa misma decisión aparecería una y otra vez. En un hospital, en un campeonato del mundo, en una aerolínea, incluso frente a las empresas más poderosas del planeta. Y cada vez la respuesta sería distinta. Esta no es solo la historia de uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1, es la historia de un hombre que pasó toda su vida tomando una decisión que casi todos dejamos en mano de alguien más. Decidir cuánto valía. El hombre que decidió cuánto valía su vida. Hay personas que empiezan una carrera porque alguien creyó en ellas. Un padre, un entrenador, un patrocinador. Niki Lauda empezó exactamente al revés, porque las personas que estaban más cerca de él eran las que menos querían en verlo correr. Niki Lauda nació en Viena, Austria, en 1949. Su familia pertenecía a una de las dinastías empresariales más importantes del país. Su futuro parecía decidido: continuar con los negocios familiares, llevar una vida cómoda y mantener intacto el prestigio del apellido. Pero había un problema. A Niki no le interesaba nada de eso. En el 68 participó en una carrera de montaña con un pequeño Austin Mini Cooper S. Terminó en segundo. Su familia se enteró por el periódico. No hubo felicitaciones, no hubo orgullo y mucho menos apoyo. Simplemente esperaban que aquella obsesión desapareciera con el tiempo, pero no desapareció, se hizo aún más grande. Hay un detalle de esta historia que suele pasar desapercibido. No es que Lauda creciera sin oportunidades, de hecho venía de una familia bastante adinerada, solo que no recibía el apoyo que él quería, y muchas veces ese camino se siente igual de solitario. Cuando por fin decidió que quería llegar a la Fórmula 1, necesitaba dinero, mucho dinero. Intentó conseguir apoyo financiero, pero incluso ahí, su propio apellido jugó en su contra. Su abuelo utilizó su influencia para bloquear el patrocinio bancario que podía impulsar su carrera. La puerta se cerró y parecía que era el final. Pero Lauda hizo algo que terminaría definiendo toda su vida. No buscó convencer a su familia, no cambió su sueño, fue a otro banco y pidió un préstamo de 30,000 libras esterlinas. El banco hizo una pregunta: ¿qué garantía podía ofrecer? Lauda dejó sobre la mesa su póliza de seguro de vida y firmó. No sabía si llegaría a la Fórmula 1, no sabía si algún día sería campeón del mundo, ni siquiera sabía si lograría pagar aquella deuda. Lo único que sabía era que prefería fracasar persiguiendo su propio camino, que triunfar viviendo del de alguien más. Con ese dinero compró un asiento de Fórmula 1. Pensó que acababa de acercarse a su sueño. En realidad, acababa de comprar el periodo más difícil de toda su carrera. Con el dinero del préstamo, Lauda consiguió algo que muy pocos podían comprar: un asiento en la Fórmula 1. Pero descubrió algo rápidamente. Entrar al campeonato no significaba pertenecer a él. Su primer equipo fue el BRM, British Racing Motors, una escudería con historia, pero muy lejos de sus mejores años. El auto era poco competitivo, los abandonos eran frecuentes, y los resultados apenas llamaban la atención. Desde fuera, parecía que el enorme riesgo que había tomado estaba dando exactamente el resultado que todos esperaban: nada. Hay ideas que solemos repetir: si trabajas duro, tarde que temprano alguien lo va a notar. Pero en el deporte élite casi nunca funciona así. Puedes trabajar como nadie y aún así pasar totalmente desapercibido. Lauda entendió algo muy pronto: si quería sobrevivir a la Fórmula 1, no bastaba con correr rápido. Tenía que convertirse en alguien imposible de ignorar. Mientras otros pilotos hablaban de sensaciones, él hablaba del automóvil. Podía describir con precisión qué hacía el coche en cada curva, dónde perdía estabilidad, dónde faltaba agarre, qué debía de cambiar. No era el piloto más espectacular, era uno de los más analíticos, y esa diferencia empezó a llamar la atención de una persona: Enzo Ferrari.
En 1974, Ferrari atravesaba uno de los momentos más complicados de su historia reciente. El equipo llevaba años sin ganar un campeonato de pilotos. Los resultados estaban muy por debajo de lo que representaba el cabalino rampante. Necesitaban algo con más velocidad. Necesitaban entender que habían dejado de ganar. Lauda parecía tener la respuesta, no porque fuera el piloto más famoso, sino porque sabía explicar exactamente lo que necesitaba el automóvil para ir mucho más rápido. Y Ferrari apostó por él. Casi nadie entendió esa decisión. Imagínate la presión. Vienes de comprar un asiento en la categoría más élite del automovilismo. Arrastras una deuda enorme. Y muchos aún siguen pensando que nunca debiste llegar ahí. Y ahora, el equipo más famoso del mundo espera que los vuelvas a poner en la cima y en la mira. Lauda no intentó impresionar a Ferrari. Hizo lo mismo que llevaba años haciendo desde el principio. Trabajar, probar, hablar con ingenieros y volver a probar. Encontrar el problema y repetir. Los mecánicos empezaron a notar algo diferente. Después de cada decisión, Niki podía recordar detalles que otros pilotos pasaban por alto. Pequeños cambios en suspensión, en los frenos, en el comportamiento del motor. Nada parecía escaparse. Ferrari dejó de construir un coche y empezó a construir el coche de Niki Lauda. Los resultados no tardaron en llegar. En su primera temporada, con el equipo consiguió su primera victoria en Fórmula 1 y terminó cuarto en campeonato. Era la mejor señal que Ferrari había recibido en años, pero para Lauda eso apenas comenzaba. En 1975 ganó 5 carreras y se convirtió en campeón del mundo por primera vez. Ferrari volvía a lo más alto después de una década. Desde fuera, parecía que la apuesta finalmente había valido la pena. El joven había hipotecado su futuro. Ahora estaba en la cima del automovilismo. Pero hay algo curioso de las grandes historias. Muchas veces, en el momento en que todo parece resuelto, es exactamente el momento en el que el verdadero conflicto está por comenzar. Porque un año después, en el circuito al que muchos pilotos ya consideraban demasiado peligroso, Niki Lauda tomó una decisión. Una decisión que casi nadie quiso escuchar y que cambiaría su vida para siempre. El día que tuvo razón. A mediados de 1976, Niki Lauda era campeón del mundo vigente y también lideraba el campeonato de ese año. Todo parecía indicar que estaba en el punto de conseguir un segundo título consecutivo, pero antes quedaba una carrera. El Gran Premio de Alemania, en Nürburgring. No era un circuito cualquiera. Con más de 20 kilómetros de longitud y más de 150 curvas, muchos pilotos lo consideraban demasiado peligroso para los estándares de la época. No había suficientes zonas de escape. La asistencia médica tardaba demasiado en llegar, y cualquier error podía convertirse en una tragedia. Lauda llevaba tiempo pensando lo mismo, y personalmente hay un detalle que me parece fascinante. Niki Lauda no pidió cancelar la carrera porque tuviera miedo, la pidió porque hizo un cálculo y llegó a una conclusión. El riesgo ya no valía la pena, y antes de la carrera reunió a varios pilotos. Propuso boicotear el Gran Premio. No era una decisión sencilla. Muchos compartían sus preocupaciones, pero cancelar una carrera tan importante también tenía consecuencias. Se hizo la votación. La propuesta fue rechazada. La carrera en Nürburgring seguiría adelante. Lauda respetó la decisión y se subió a su Ferrari. Las condiciones cambiaban constantemente. Algunos pilotos comenzaron con neumáticos para lluvia. Otros apostaron por neumáticos lisos. Lauda decidió entrar a boxes al finalizar la primera vuelta para cambiar de estrategia. Perdió posiciones, pero la carrera apenas comenzaba. Y en la segunda vuelta todo cambió. A la salida de una curva rápida, el Ferrari perdió el control, golpeó sobre la barrera, rebotó hacia la pista y comenzó a incendiarse. Varios pilotos que veían detrás apenas lograron esquivarlo. Otros se detuvieron inmediatamente, sin pensar en el campeonato, sin pensar en la carrera. Corrieron directamente hacia las llamas. Entre ellos estaban Arturo Merzario, Brett Langer, Guy Edwards y por último Harald Ertl. Fueron ellos quienes lograron sacar a Lauda del coche. Todo ocurrió apenas 55 segundos, pero fue suficiente. Las quemaduras eran graves. Había inhalado gases extremadamente tóxicos. Sus pulmones estaban seriamente afectados. Y durante las siguientes horas, los médicos no estaban seguros si iba a sobrevivir. Porque sinceramente, muy pocos pensaban que saldría con vida. Y entonces, ocurrió algo peligroso. Durante días, la conversación dejó de ser el campeonato. Dejó de ser Ferrari. Incluso dejó de ser la Fórmula 1. La única pregunta sería, ¿podría sobrevivir? Pero mientras el mundo esperaba noticias, el campeonato seguía avanzando. James Hunt comenzó a recortar la diferencia. Cada carrera que Lauda no disputaba acercaba más a su rival al título. Parecía imposible. Ni siquiera habían pasado 2 semanas desde el accidente. La mayoría de las personas seguían preguntándose si volvería a caminar con normalidad, mucho menos si volvería a competir. Y entonces, apenas 42 días después, Niki Lauda apareció en el paddock, en el Gran Premio de Italia.
Los médicos no podían creerlo, mucho menos los pilotos. Las vendas seguían cubriendo parte de su cabeza. Las heridas seguían abiertas. Inclusive, ponerse el casco era bastante doloroso. Pero ahí estaba, listo para correr. Contra todo pronóstico, terminó cuarto, un resultado que parecía imposible semanas antes. Seguía vivo, seguía compitiendo y seguía liderando el campeonato. Parecía que la historia ya había alcanzado su momento más increíble, pero no fue así, porque todavía faltaba una carrera bajo la lluvia, una decisión. Un debate que continúa casi 50 años después. El campeonato de 1976 llegaba a su última carrera, Gran Premio de Japón, Circuito de Fuji. Solo 2 pilotos podían ser campeones, Niki Lauda y James Hunt. Después del accidente en Nürburgring, Hunt había reducido casi toda la diferencia. Todo se decidiría en una sola carrera, pero había un problema, llovía. Y no era una lluvia cualquiera, la visibilidad era mínima. El agua comenzaba a acumularse sobre el asfalto. Muchos pilotos consideraban que las condiciones eran demasiado peligrosas. Aún así, la carrera comenzó. Durante las primeras vueltas, Lauda apenas podía distinguir el coche que tenía enfrente. Cada recta era una pared blanca de agua, cada frenada una apuesta. Y entonces, al finalizar la segunda vuelta, entró a boxes, se quitó el cinturón y se bajó del Ferrari. Había abandonado la carrera. Para muchos, aquella decisión fue incomprensible. ¿Cómo fue posible que se rindiera? El mismo hombre que apenas 6 semanas antes había regresado de un accidente que casi le cuesta la vida. ¿Cómo podía abandonar? Cuando estaba peleando un campeonato del mundo. Durante años hubo quienes dijeron que le había faltado valor. Pero creo que esa crítica parte de una idea equivocada. Pensamos que una persona valiente es la que siempre sigue adelante, como si detenerse fuera sinónimo de debilidad. Lauda pensaba diferente, y meses antes, en Nürburgring, había advertido el riesgo que era demasiado alto, y tenía razón. Ahora, volvía a mirar una pista, volvía a hacer el mismo cálculo, y volvía a llegar a la misma conclusión. Esta vez nadie iba a decidir por él. Después explicaría su decisión con una frase que resume perfectamente su manera de pensar en las carreras. No veía suficiente para correr el riesgo. Eso era todo. No habló de heroísmo, no habló de miedo, solo habló del riesgo. Y mientras tanto, James Hunt siguió en la pista. La carrera fue un caos. Cambios de neumáticos, adelantamientos, problemas mecánicos. Hasta el último momento, nadie sabía quién sería campeón. Y cuando cayó la bandera a cuadros, Hunt terminó en tercero. Por un solo momento, ganó el campeonato del mundo. Y Lauda había perdido el título. Pero había conservado algo que para él valía más, la posibilidad de decidir. Y creo que aquí el momento más importante de toda la historia. Porque cualquiera puede tomar decisiones cuando todo sale bien. Lo difícil es mantenerlas cuando todo el mundo entero espera otra cosa sobre ti. Millones de personas habrían seguido acelerando, porque un campeonato estaba en juego, porque la prensa estaba mirando, porque retirarse iba a parecer una derrota. Lauda se bajó del coche y aceptó todas las críticas. No porque dejara de querer ganar, sino porque había algo que ya no estaba dispuesto a entregar, su vida. Muchos pensaron que aquella decisión definiría la final de su carrera, pero se equivocaron, porque todavía volvería a ser campeón del mundo. Todavía iba a dirigir una aerolínea. Todavía enfrentaría una de las tragedias más difíciles de su vida. Y años después, volvería a cambiar la historia de la Fórmula 1, sin volver a conducir un solo coche. Mucho más que un piloto. Muchos pensaron que Japón había marcado el final de Niki Lauda. Se equivocaron. Regresó, siguió compitiendo, y en el 77 consiguió un segundo campeonato del mundo. Años más tarde, después de su breve retiro, volvió nuevamente a la Fórmula 1 y en el 84 ganó un tercer título, esta vez por apenas medio punto, la diferencia más pequeña con la que alguien ha conquistado un campeonato mundial de Fórmula 1. Parecía el cierre perfecto para una carrera extraordinaria, pero Lauda nunca fue una persona que permaneciera mucho tiempo en el mismo lugar. Después de dejar definitivamente las pistas, fundó su propia aerolínea, Lauda Air. Era un proyecto completamente distinto, nuevos riesgos, nuevas responsabilidades, otra vez, empezar desde cero. Pero el 26 de mayo de 1991, uno de sus aviones se estrelló en Tailandia. Murieron cerca de 223 personas que iban a bordo. Fue una tragedia devastadora. Y una vez más, Lauda hizo algo que muy pocos esperaban. No desapareció, no buscó excusas. No dejó que otros enfrentaran la situación por él. Participó personalmente en la investigación. Visitó el lugar del accidente. Habló con los familiares de las víctimas. Y durante años insistió en encontrar exactamente qué había ocurrido. Porque entendía que asumir una responsabilidad también era una forma de respeto. Y hay un patrón que empieza a repetirse cuando las cosas salían mal. Lauda nunca parecía hacerse la pregunta de ¿cómo voy a proteger mi imagen? La pregunta era otra.
¿qué es lo correcto que debo hacer ahora? Años después, regresó al mundo de la Fórmula 1, esta vez como presidente no ejecutivo del equipo Mercedes. Participó en una de las decisiones más importantes de la era moderna, convencer a Lewis Hamilton de abandonar McLaren para fichar por Mercedes. En ese momento, muchos consideraban que era un error. Mercedes todavía no dominaba la categoría. Lauda veía algo diferente. El tiempo le dio la razón. Mercedes inició una de las etapas más dominantes de la historia de la Fórmula 1 y Hamilton se convirtió en uno de los pilotos más exitosos de todos los tiempos. Incluso lejos del volante, Lauda seguía tomando decisiones que cambiaron el rumbo del deporte. Y el 20 de mayo de 2019, Niki Lauda falleció a los 70 años. Las cicatrices de su rostro nunca desaparecieron. Tampoco quiso ocultarlas. Eran parte de su historia. Cuando empecé a investigar sobre la vida de Niki Lauda, pensé que iba a encontrar una historia sobre velocidad, sobre campeonatos, sobre uno de los accidentes más importantes de la Fórmula 1. Y sí, todo eso está aquí. Pero creo que ninguna de esas cosas explica realmente quién fue, porque si miras con atención, descubres un patrón. Cuando era joven y su familia no lo apoyó, decidió apostar su futuro por un sueño. Cuando Ferrari creyó en él, respondió con trabajo. Cuando sobrevivió al accidente, decidió volver. Y cuando entendió que el riesgo había dejado de tener sentido, decidió bajarse del auto, aunque eso le costara un campeonato mundial. Es decir, toda su vida pareció responder a la misma pregunta. No cuánto valía un campeonato, no cuánto valía un Ferrari, ni siquiera cuánto valía una carrera. La pregunta era otra. ¿Quién decide cuánto vale una vida? En el caso de Niki Lauda, nunca fueron los periodistas, nunca fueron los aficionados, nunca fue Ferrari, nunca fue la presión. Siempre fue él. Y quizás esa fue la decisión más valiente que tomó. No volver a los 42 días después, no ganar los campeonatos, no sobrevivir al fuego, sino entender que hay momentos en los que seguir acelerando deja de ser una demostración de valentía y empieza a ser una renuncia a uno mismo.